Comenzamos entonces, aparte de la ley, Abraham fue justificado por la fe. Nosotros habíamos quedado en un pero ahora, empezando de nuevo, empezando con Pablo, ese camino de mostrarnos lo que es el Evangelio. Recuerdan la tesis, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso dice la tesis y eso es lo que estamos desde ese, pero ahora él empieza a decirnos primeramente que somos justificados por la obra de Cristo Jesús. A mí me encanta eso porque dice, él fue anunciado desde anterior, desde la ley y los profetas, Cristo fue anunciado, así que somos justificados por la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, se necesita un camino de salvación y Dios ama su creación, Dios creó al hombre y además le puso de él, porque dice lo creó a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios los creó. Entonces, Dios puso de su propia naturaleza, puso algo en ese ser que creó, que le llamó varón y hembra. Y así ese hombre estaba en la mira de Dios para la salvación después de haber pecado. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, verso 23, entonces todos somos necesitados. Y Dios quería salvar al hombre sin que le costara al hombre nada, porque las otras religiones para poder apaciguar a los dioses tenían que ofrecerles muchos sacrificios y ofrecían inclusive a sus propios hijos. Muchas de las religiones de aquel tiempo, donde tenían ídolos para dar y convidar, muchos de ellos recibían los sacrificios de sus propios hijos. Algunos ponían los hijos en los brazos del Dios y la hoguera debajo. Cuando el niño empezaba a quemar, lo soltaba. Era terrible ver esos sacrificios. Y Dios dijo, no, al hombre hay que darle una oportunidad diferente. Romanos 3:24 nos dice que somos salvos por la gracia de Él. Y del 25 a 26, digamos que aquí en esos dos versículos, Pablo concentra toda la verdad del Evangelio y todo el poder del Evangelio en esos dos versículos. Si ustedes quieren subrayarlos en la escritura, miren, Pablo concentra todo allí, porque dice que Cristo es nuestra justificación, nuestra redención. Él nos redimió cuando nos compró con su sangre. Él nos justifica cuando Él hace presencia en nuestro corazón. Cuando por fe lo recibimos, Él permite que Dios nos vea como justos, como si no hubiéramos pecado. Imagínense. En esos versículos también dice que Él hizo propiciación por nuestros pecados, o sea que Él estaba allí expuesto para calmar a Dios en su enojo por nuestros pecados y no ver nuestros pecados, sino la sangre de su Hijo. Eso es duro como de entenderlo, pero así fue. Y también Cristo no es solo nuestra redención, la propiciación por nuestros pecados, nuestra justificación, sino también la expiación. ¿Recuerdan en la redención que hablamos que fuimos comprados y cómo Él pagó toda nuestra deuda? Pero expiar es pagar la culpa de otro. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esos versículos 25 y 26 son inmensos. Hay que subrayarlos y ahí tenemos
todo el poder del Evangelio concentrado. El poder del Evangelio está concentrado en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, para redimirnos. Pero también vimos la vez pasada que Él hace, después de esto, desde el verso 27 hasta el 31, hace 3 preguntas retóricas. Y en esas preguntas, Pablo pues trata de responderle a los judíos que tenían tanto problema para entender la obra de Cristo, trata de responderles cómo es que se hace esto de la justificación sin que ellos se sientan asaltados en su propia fe. Entonces Romanos 3:27 pregunta, ¿dónde está la jactancia? Y la responde ahí mismo, no hay jactancia porque no hemos hecho nada, como Patti decía, sin hacer nada. Cristo me redimió y yo no tuve que hacer más que creer, solo tener fe en Él. Sentir que le necesitaba, sentir la culpabilidad, pedir perdón y aceptarlo por fe y ya. No hay nada, es tan sencillo que para el hombre intelectual y para mucha gente esto es complicadísimo. Pero para el creyente que recibe a Jesús como Señor y Salvador, no tiene nada de qué jactarse. Tiene solo la gloria de Dios para reflejarla en su vida, pero nada de jactancia. Y Pablo responde esa pregunta, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pablo la responde en el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 16. Pablo responde en este mismo orden estas mismas preguntas en la fe de Abraham. Romanos 3:29 dice que si Dios es solamente Dios de los judíos, y Pablo, la respuesta es no, es Dios de todos. Él no está excluyendo a nadie. Y su plan de salvación al escoger al pueblo judío no fue tener un pueblito ahí para decir, ay, estos son mis mimados y mis consentidos. Era para que ese pueblo diera a conocer al Dios del cielo y la gente siguiera y buscara a Dios. Entonces Dios no es solamente Dios de los judíos, es el Dios de la humanidad, el Dios del hombre a quien Él creó a su imagen. Y Romanos 3:31, luego invalidamos la fe. No, porque en Abraham, que es el padre de la fe, había 430 años hasta que llegó la ley. Entonces no invalidamos la fe, sino que los que tienen la fe en la ley y creen en el Señor Jesucristo, se dan cuenta que la ley se cumple de una manera diferente en el corazón del hombre. Nosotros también podemos decir, nosotros cumplimos la ley del Señor en nuestro corazón, pero no con una cantidad de ceremonias, de ritos, de matar animales, de caminar solo tantos pasos, tanta cantidad de leyes que ellos hicieron alrededor de los 10 mandamientos, por ejemplo. Y el Señor viene y los resume en 2 mandamientos, ¿cierto? Juan 13, y dice que les doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el segundo mandamiento, el primero amar a Dios y el segundo amar al prójimo como nosotros mismos, se resume toda la ley. Y si miramos todos los mandamientos, eso es así. Entonces nosotros tenemos que cumplir esa ley. Bueno, entonces ahora sí, pasemos al capítulo 4 de Romanos, y lo primero que vemos es que él va a hablarnos del Señor Abraham. ¿Quién fue Abraham? Alguien que también se ocupa de Abraham es Hebreos. Aquí en la pantalla ustedes pueden leer todos los versículos de la epístola a los Hebreos que mencionan la fe de Abraham. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso dice Hebreos 11:8, y el 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque eran sus hijos, ¿no? Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz
aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ven que ella no dudó a Dios? Ella dudaba de ella, que su cuerpo no iba a dar. ¿Cómo iba a tener un hijo teniendo 90 años? Hebreos 11, 17 y 18, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Imagínense, se quedaba sin nada. ¿Dónde está la promesa de Dios? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué problema tan grande se le armaba al corazón de Abraham? Sin embargo, él no dudó. Al final vamos a mirar de pronto más rápidamente porque todos han estudiado el capítulo 4 y yo sé que se han enriquecido inmensamente. Vamos a hablar un poquito más de Abraham. Ahí al ladito ustedes tienen si pudiera correrlo, Constancita, un poquito, allí ustedes tienen la ruta que Abraham siguió. Abraham fue llamado. ¿Se puede correr o no, Constancita? No, es que está fijo. Pero entonces quíteme esos personajes de ahí, de Martica, Patricia y Ivonne. ¿Las puede correr a otro lado? Tienes que correrlas minimizándolas. Hay un cuadrito a la derecha que tienes la forma de minimizarlo. Minimícelas. No, Por tú, Deida, puedes. yo puedo, ¿dónde En lo la hago? parte derecha, donde están los cuadritos, en la parte derecha, perdón, izquierda del cuadrito hay una rayita para minimizar. Bueno, ahora sí. Yo no sé si ¿Sí ustedes me pudiste? ven. Yo no veo nada. Sí, Ay, no. ahorita tengo la pantalla. Ustedes se minimicen cada uno allá para que puedan ver en la pantalla esto. Aquí abajo tenemos el Golfo Pérsico. Todavía se llama el Golfo Pérsico. Y en el tiempo de Abraham, esto era casi un imperio, el imperio caldeo, y él vivía ahí en ese lugarcito que se llama Ur, ahí está, Ur de los Caldeos. Entonces, y aquí está el río Tigris y el río Éufrates. Y entonces, por en medio de esos dos, que se llama la media luna fértil, allí estaba la cuna de la humanidad. Se cree que allí estuvo el huerto del Edén, en ese espacio. Y entonces, Abraham fue llamado de ahí, pero resulta de que él tenía papá, dos hermanos, su esposa y un sobrino, porque el otro hermano, el papá de Lot, había muerto ya en Ur. Y Dios le dijo a Abraham que se fuera de ahí para la tierra que él le iba a mostrar. Y él arrancó con toda su familia y llegaron a ese lugar que se llama Aram. Allí llegaron y empezaron a crecer allí. Allí se formó una gran nación, la nación de los arameos. Ahora, si ustedes leen en el capítulo 11 de Génesis, está la descendencia de Sem, de Sem. Entonces, Abraham era de descendencia semita. Y toda esta gente acá en Aram, por supuesto, eran semitas, y todos los judíos que salieron de los lomos de Abraham son semitas. Entonces, él fue a Aram y ahí se quedaron. Y como el hijo mayor de Tarea había muerto en Ur, entonces al lugar le llamaron Arán, en honor al hijo mayor, al papá de Lot. Pero estando allí, Abraham tenía 75 años, capítulo 12 de Génesis dice que tenía 75 años cuando Dios le dijo, mire, yo quiero que se venga solito para acá, yo quiero que deje su tierra, su parentela, todo el mundo y se venga a la tierra que yo le voy a mostrar. Abraham agarró a Sara y a Lot y se fue y dejó allá a su papá con el resto de la familia. Ellos siguieron creciendo, formaron su propia nación, su propia lengua. Por eso hasta hoy se habla del pueblo de Aram, ¿no? Los aramitas. Y parece que Jesús también hablaba arameo porque todos los judíos hablaban
hebreo y hablaban arameo. Entonces, Abraham siguió esta ruta y llegó hasta Egipto, hasta Zoán. Y allí tuvo algunos problemas por la belleza de Sara y regresó y se ubicó en Siquem. Allí se ubicó en Siquem, en Hebrón, y él paseó todo ese lugar. Entonces, esta es la tierra de los judíos, acá, ¿ven? Al borde del mar Mediterráneo, o del Gran Mar, como le llamaban ellos en ese tiempo. Esa es la ruta que siguió Abraham. Abraham, en esa ruta, era consciente de lo que Dios le había dicho. En 11:27 nos da la genealogía de Taré y allá aparece Abraham. Luego en el capítulo 12, empezando el capítulo 12, Dios llama a Abraham y le da de una vez la primera promesa. Y el camino de Abraham va hasta el capítulo 25 de Génesis. Así que todos los que se quieran leer toda la vida de Abraham comienzan con la descendencia de Sem en el capítulo 11 y siguen adelante hasta el capítulo 25 y encuentran toda la vida de Abraham, con qué cosas se encuentran la vida de Abraham. Pactos, promesas, altares. Una de las cosas más maravillosas en la vida de Abraham fue que Abraham en cada lugar donde iba construía un altar para adorar a Dios. Y yo creo que eso sostuvo la fe de Abraham. Yo les digo, queridos, si nosotros no tenemos un altar en nuestro hogar y en nuestro corazón para Dios, y en cada maravilla que Él nos muestra, no glorificamos el nombre de Dios, nuestra fe empieza a mermar. Pero la fe de Abraham crecía. ¿Por qué? Porque Abraham también la alimentaba adorando a Dios. Entonces, en el camino de Abraham tenemos promesas, altares, cambios de nombre. Cuando llegamos al capítulo 17, él le cambia el nombre a Abraham por Abraham, que quiere decir padre de multitudes, y de Sarai por Sara, que quiere decir princesa. Y allí mismo, en el verso 19 del capítulo 17, él le da el nombre al hijo que les va a nacer. Entonces, todo eso está dentro de la vida de Abraham: altares, cambio de nombre, muchos viajes, luchas, la intromisión de Agar, que es cuando metieron la pata allí y quieren ayudarle a Dios, pero no les resultó. Las consecuencias de la intromisión de Agar, las promesas a su descendencia, las pruebas, porque Dios lo probó tremendamente al decirle, vaya, sacrifíqueme a su hijo. Y Abraham dijo, pues si él me lo dice, yo lo voy a hacer, ¿no? Y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17, donde definitivamente le dice, no, es que no es por Ismael, es por Isaac, el hijo que ustedes dos van a tener, que usted va a ser padre de multitudes. Entonces, transcurren 24 años. Tenía 75 años cuando Dios lo llamó, tenía 99 años cuando Dios le dijo, sí, va a tener un hijo. Dentro de un año, por este mismo tiempo, voy a venir y Sara va a tener un hijo y se va a llamar Isaac. Los dos se rieron, cada uno por aparte, diciendo, ay, Dios mío, pero este cuerpito ya no da más. Pero dice que Sara volvió a tener inclusive placer. Dice que ella tuvo placer siendo su señor ya viejo. Entonces quiere decir que hasta la relación marital de ellos se vivificó para tener a su hijo. Fue un hijo de amor para los dos también. Todo eso nos lo cuenta la historia de Abraham. Es muy hermosa la historia de Abraham. Y se prolonga hasta el capítulo 25, donde Dios comienza ya los tratos con Abraham. Los rabinos judíos tenían muchas historias acerca de Abraham, pero una de ellas era que en Abraham había una ley anticipada. Parece que se va a acabar, estemos listas para volver a conectarnos. Y
y tenía muchas historias para justificar la fe de Abraham y digamos, hacerla encajar con la ley. Pero en el capítulo 4 nos aparta de la ley y nos dice nada de eso es verdad. El Señor ha dicho así y así es. Romanos 4, 1 a 16, Abraham es ejemplo de un hombre justificado. Y allí, en las partes que tenemos, él va respondiendo a las preguntas que ya vimos que fue el final del capítulo 3. En Romanos 4 a 1 a 6 dice que pues diremos que Abraham, que creyó Abraham según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse, pero Abraham no se gloria de nada porque fue justificado por fe. Dice, el que trabaja se le da salario, pero Abraham, como fue justificado por fe, no tenía nada de qué gloriarse ni nada que cobrarle a Dios. Fue todo por fe. También en ese primer punto, él nos da como ejemplo a David. Abraham fue llamado amigo de Dios y David fue llamado el hombre según el corazón de Dios. David también fue un hombre pecador, pero fue un hombre que entendió que buscando al Señor, abriendo su corazón a Dios, el Señor realmente perdonaba sus pecados. Y el Salmo 32 es un salmo donde él dice que cuando no había confesado sus pecados, se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día, que él era como una bestia delante de Dios. Pero cuando él confesó sus pecados, el Señor le volvió el gozo de la alabanza y termina el Salmo 32 en alabanza a Dios. Pero los versos 1 y 2 los repite el apóstol aquí cuando dice en el testimonio de David, bienaventurado el hombre cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos borrados, y bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa pecado, no le culpa de pecado. En Romanos 4, 7 y 8. Y es que juntamente con la fe de Abraham que recibe gratis está la bendición del perdón. El perdón de Dios al corazón del hombre es una verdadera bienaventuranza. Y entonces